El juez sonrió antes de que yo siquiera abriera la boca. Pero no fue una sonrisa amable, no de esas que te hacen sentir que la justicia realmente funciona. No. Fue esa sonrisa fría, arrogante, de alguien que ya había tomado una decisión antes de escuchar una sola palabra. Como si todo ya estuviera resuelto y lo único que faltara fuera firmar unos papeles. Mi padre ni siquiera me miró. No lo necesitaba. Ya había dicho suficiente. Su señoría, ella solo es una mesera. Sus palabras cayeron con precisión. Frías. Ensayadas. Como si hubiera practicado ese momento durante semanas. En la sala, varias personas soltaron pequeñas risas. Algunos intentaron disimularlas. Otros ni se molestaron. Y ahí estaba yo, parada, con las manos firmes a mis costados, mientras reducían toda mi vida, mi inteligencia y el legado de mi abuelo a un mandil y una charola. 11 millones de dólares. Eso era lo que estaba en juego. Pero para ellos, no se trataba solo del dinero. Se trataba de humillarme. El juez se recargó ligeramente en su asiento, observándome como si fuera un experimento extraño. ¿Una mesera administrando millones?, dijo, casi divertido. Y en ese instante, toda la sala decidió quién era yo. No importaban mis sacrificios. No importaba mi historia. No importaba cuánto me había preparado. Para ellos, yo ya estaba juzgada. La corte no era particularmente grande, pero ese día se sentía sofocante. Llena de personas esperando ver cómo me destruían. Abogados locales ocupaban varias bancas. Familiares lejanos, que nunca se preocuparon por mí, de pronto parecían expertos en herencias. Incluso vecinos que pasaron años ignorándome estaban sentados atrás, inclinados hacia adelante como si asistieran a un espectáculo. Todos esperaban lo mismo. Verme caer. Mi padre estaba sentado en la segunda fila, con el brazo extendido cómodamente sobre el respaldo del asiento. Relajado. Seguro. Como un hombre que no había venido a pelear, sino a cobrar. Eso fue lo primero que noté al entrar. Su tranquilidad. La confianza absoluta de alguien convencido de que ya había ganado. Su abogado estaba de pie frente al estrado, organizando cuidadosamente una carpeta gruesa llena de documentos. Pero no eran solo documentos. También eran fotografías. Lo supe incluso antes de verlas. La manera meticulosa en que acomodaba cada hoja me dejó claro que aquello había sido planeado con detalle. Querían construir una narrativa. Y en esa narrativa, yo era la hija incapaz. Sobre el papel, el caso parecía sencillo. Mi abuelo, el coronel retirado Henry Whitaker, veterano del ejército de Estados Unidos, había fallecido hacía 6 meses. Durante décadas construyó una fortuna con disciplina. Propiedades. Inversiones. Bonos municipales. Nada extravagante. Solo inteligencia, estrategia y paciencia. El valor total de su patrimonio superaba los 11 millones de dólares. Y la mayor parte me la dejó a mí. Su única nieta. Mi padre recibió una porción menor. Seguía siendo una cantidad importante. Pero no era suficiente para él. Y esa desigualdad fue lo que lo llevó a arrastrarme a la corte. No estaban peleando por la legalidad del testamento. Estaban atacando algo más personal. Mi capacidad. Su señoría, comenzó el abogado de mi padre con voz perfectamente ensayada, no estamos cuestionando la existencia del testamento. Estamos cuestionando si la demandada posee la estabilidad financiera, el juicio y la experiencia necesarios para administrar una herencia de esta magnitud. Estabilidad. Esa palabra otra vez. Siempre estabilidad. Como si trabajar honestamente significara incompetencia. Como si servir café fuera una prueba de fracaso. El abogado giró hacia la pantalla junto al juez. Con permiso de la corte, nos gustaría presentar evidencia visual. El juez asintió. La pantalla se encendió. Y apareció la primera imagen. Yo. Detrás del mostrador de una pequeña cafetería. Con mandil azul marino. Cabello recogido.
sosteniendo 2 tazas de café. Fecha y hora en la esquina. Martes por la mañana. La sala cambió de energía de inmediato. No fue algo exagerado. Solo ese pequeño movimiento colectivo de personas sintiéndose confirmadas en sus prejuicios. Luego apareció la segunda foto. Limpiando una mesa. Sonriendo educadamente. La tercera. Atendiendo la caja registradora. La cuarta. Llevando una bandeja a un cliente. Diferentes días. Diferentes ángulos. Semanas enteras de vigilancia. Mi padre me había investigado. Me había observado. Como si yo fuera una criminal. Estas fotografías fueron tomadas durante un periodo de 3 semanas, continuó el abogado, y demuestran empleo constante en una posición de servicio de bajos ingresos. Bajos ingresos. No tuvo que enfatizarlo. El desprecio ya estaba implícito. Administrar una fortuna de $11 millones requiere sofisticación financiera, capacidad de decisión bajo presión y planeación estratégica a largo plazo. Hizo una pausa. Una pausa calculada. Lo suficiente para que cada persona en esa sala absorbiera el mensaje. Mesera, pobre, incapaz, indigna. Mi padre finalmente me miró. Y sonrió. No como un padre. No como familia. Sino como alguien que estaba viendo cómo su plan funcionaba exactamente como esperaba. Pero lo que ninguno de ellos entendía era que mi trabajo como mesera nunca fue señal de debilidad. Fue estrategia. Fue disciplina. Fue una elección. Porque mientras ellos se burlaban de mi uniforme, nadie sabía quién era realmente. Nadie sabía lo que había construido en silencio. Nadie sabía lo que mi abuelo me enseñó. Y definitivamente, nadie estaba preparado para lo que iba a decir cuando finalmente me pusiera de pie. Cualidades que, según ellos, no suelen relacionarse con alguien que trabaja en un empleo básico de servicio. El juez se inclinó un poco hacia adelante, apoyando los codos sobre el estrado. Miró la pantalla. Luego me miró a mí. Señorita Whitaker, ¿actualmente trabaja en ese establecimiento? Sí, su señoría. Un pequeño murmullo recorrió la sala. Sutil, pero evidente. ¿Y cuánto tiempo lleva trabajando ahí? Aproximadamente 3 semanas. El juez asintió lentamente mientras golpeaba su pluma contra su libreta. ¿Y sus ingresos son variables? ¿Medio tiempo? Sí, su señoría. Anotó algo más. Luego levantó la vista y dijo, con ese tono de falsa calma que duele más que un grito. Administrar millones es un poco diferente a servir café. Y ahí estaba. El verdadero golpe. No fue agresivo. No fue abiertamente cruel. Fue peor. Fue despectivo. Varias personas soltaron pequeñas risas. No lo suficientemente fuertes como para ser reprendidas. Pero sí lo bastante claras como para dejar huella. Mi padre no me miró. Seguía observando al juez. Eso no me sorprendió. Lo que sí me sorprendió fue lo familiar que se sintió todo. No el tribunal. No los términos legales. Sino el tono. Esa seguridad silenciosa. Esa arrogancia disfrazada de lógica. La misma suposición de siempre. Que la versión de mí que ellos veían. El mandil. El café. Las mesas. Era todo lo que yo era. Como si no existiera nada más detrás de esa imagen. Nada digno de respeto. Nada digno de consideración. El abogado de mi padre continuó, perfectamente sereno. Su señoría, solicitamos que la Corte considere nombrar a un administrador temporal para supervisar el patrimonio mientras se realiza una revisión más profunda. Dado el empleo actual de la demandada, existe una preocupación razonable sobre una posible mala administración. ¿Mala administración? Casi me dieron ganas de reír. El juez volvió a asentir, esta vez más despacio. Señorita Whitaker. ¿Cuenta usted con representación legal el día de hoy? Me represento sola, su señoría.
Ahora sí hubo una reacción más fuerte entre el público. Algunas miradas de sorpresa. Otras de burla. Es su derecho, respondió el juez, aunque le recomendaría seriamente conseguir un abogado dada la complejidad del caso. Complejidad. Qué interesante palabra. Siempre aparece cuando alguien quiere hacerte sentir inferior sin decirlo directamente. Complejidad. Como si yo estuviera fuera de mi nivel. Como si no entendiera. Como si estuviera jugando a ser adulta en un mundo de verdaderos profesionales. El abogado retomó su discurso, detallando cada solicitud con precisión quirúrgica. Supervisión financiera. Control administrativo. Evaluación psicológica, si fuera necesario. Cada frase sonaba razonable. Fría. Calculada. Como si destruir mi credibilidad fuera simplemente una serie de pasos lógicos. No interrumpí. No protesté. No corregí ninguna de sus suposiciones. Los dejé hablar. Los dejé construir su narrativa. Porque mientras ellos creían que me estaban enterrando, en realidad solo estaban preparando el escenario. Cuando terminó, el juez entrelazó las manos frente a sí. Que esta corte necesita garantías de que el patrimonio del coronel Whitaker no caerá en manos inexpertas. Inexpertas. La palabra quedó suspendida en el aire. Pesada. Cargada de juicio. Sentía toda la sala esperando. No esperaban pruebas. No esperaban lógica. Esperaban una reacción. Querían nervios. Querían lágrimas. Querían que encajara perfectamente en la historia que ya habían aceptado. La mesera con mandil. Los 11 millones. El absurdo error. Mi padre se recargó ligeramente en su asiento. Y entonces lo vi. La pequeña sonrisa en la esquina de su boca. No era una sonrisa cruel. Era peor. Era una sonrisa de victoria. La expresión de un hombre convencido de que, por fin, tenía pruebas de algo que llevaba años creyendo. Que yo nunca sería suficiente. Bajé la mirada. Tomé la carpeta que había llevado conmigo. No era gruesa. No hacía falta. Porque la verdad no necesita adornos. Levanté la vista. Mi voz salió firme. Segura. Sin temblor. Su señoría, ¿puedo responder a las preocupaciones de esta corte sobre mi capacidad? La sala entera quedó en silencio. Por primera vez. Silencio real. El juez me observó. Luego asintió una sola vez. Proceda. Di un paso al frente. Solo lo suficiente para acortar la distancia entre donde estaba parada y el estrado. La pantalla seguía mostrando esa imagen mía con el mandil puesto, en pleno movimiento, atrapada en un instante que para todos ahí parecía definir toda mi vida. Por un segundo. Solo un segundo. Vi a mi abuelo en mi mente. Parado en la entrada de su despacho. Con los brazos cruzados. Observando. No juzgando. No interviniendo. Solo esperando. Así era él. Nunca te rescataba demasiado pronto. Siempre esperaba para ver si tú eras capaz de defenderte sola. Volví la mirada hacia el juez. Respiré. Sí, su señoría. Y por primera vez desde que empezó la audiencia. Me permití hablar de verdad. No empecé con documentos. Todavía no. Los papeles pueden esperar. La gente no. Las personas forman opiniones mucho antes de leer pruebas. Y una vez que deciden quién eres, hace falta mucho más que documentos para hacerlas cambiar de idea. Así que dejé que el silencio durara un poco más. Solo un instante extra. Lo suficiente para que todos se inclinaran ligeramente hacia adelante. Mi empleo actual, dije con calma, es temporal. El abogado de mi padre se movió apenas en su lugar. Listo para objetar si decía demasiado. Entiendo cómo puede parecer esto, y entiendo la preocupación. El juez me observaba con mucha más atención ahora. Ya no parecía divertido. Ya no parecía confiado.
Solo atento. Pero no creo que las apariencias, por sí solas, sean suficientes para determinar la capacidad de una persona. Hubo una pequeña pausa. De esas que te dejan claro que dijiste algo correcto. Pero todavía no suficiente. Entonces el juez habló. Entonces ayude a esta corte a entender. Ahí estaba. La oportunidad. Y no la desperdicié. Su señoría, si esta corte va a evaluar mi capacidad para administrar el patrimonio de mi abuelo, entonces el contexto importa. El juez asintió. Continúe. Contexto. Una palabra simple. Pero cambia absolutamente todo. Miré brevemente la pantalla. Seguía esa foto mía sirviendo café, como si fuera el logro más importante de mi existencia. No era falsa. Pero estaba incompleta. Y una verdad incompleta puede ser tan peligrosa como una mentira. Cuando tenía 8 años, mis padres me dejaron en casa de mi abuelo. La sala cambió otra vez. Pero esta vez fue distinto. Más silencioso. Más incómodo. Lo llamaron una oportunidad. Un mejor ambiente. Hice una pausa. Pero la realidad era mucho más simple. No miré a mi padre. No hacía falta. Yo era una inconveniencia. Nadie se rió. Nadie murmuró. Nadie hizo un solo sonido. Mi abuelo no me preguntó cómo me sentía, continué. Solo hizo una pregunta. Me detuve por un momento. Podía escuchar su voz en mi mente con absoluta claridad. Firme. Directa. Militar. ¿Esto es permanente? El bolígrafo del juez dejó de moverse. Mis padres dijeron que no sería para siempre. Dejé que esas palabras se asentaran. Pero sí lo fue. Vi varias expresiones cambiar en la galería. Algunas cabezas se inclinaron. Personas reajustando mentalmente la historia que habían construido sobre mí. Porque ahora ya no era solo la mesera. Ahora empezaban a ver a la niña que fue abandonada. El coronel Henry Whitaker creía en 3 cosas, dije. Disciplina. Responsabilidad. Y ganarte tu lugar. En cualquier habitación a la que entres. No alcé la voz. No lo necesitaba. La verdad no requiere gritos. La primera noche que viví en su casa, me entregó un horario. Por primera vez, una leve sonrisa apareció en mi rostro. No por la sala. No por el juez. Sino por el recuerdo. Despertar a las 5:30 de la mañana. Cama tendida a las 5:35. Desayuno a las 6. Lectura a las 6:30. Al principio pensé que era una locura. Que era demasiado. Que nadie podía vivir así. Pero mi abuelo no estaba criando a una niña cómoda. Estaba formando a alguien capaz. Alguien que sobreviviera. Alguien que jamás dependiera de la misericordia de otros. A los 9 años ya sabía preparar estados financieros básicos. Algunas personas parpadearon sorprendidas. A los 11, entendía inversiones compuestas. A los 13, acompañaba a mi abuelo a reuniones con asesores financieros. Ahora sí. Toda la sala estaba completamente en silencio. A los 15, administraba una cartera supervisada como parte de mi formación. Mi padre finalmente dejó de sonreír. Y por primera vez, pareció incómodo. Mi trabajo como mesera no define mi capacidad, dije firmemente. Define mi humildad. Define mi disposición para trabajar. Define que nunca he considerado ningún empleo indigno. Pero no borra décadas de preparación. No elimina la educación que recibí. Y definitivamente, no invalida la decisión de un hombre que pasó toda su vida evaluando carácter, disciplina y liderazgo. Respiré lentamente. Luego añadí. Mi abuelo no me dejó su patrimonio por accidente. Me lo dejó porque me preparó para recibirlo. Y porque sabía exactamente quién era yo. La sala seguía inmóvil. La narrativa había cambiado.
Ya no era la historia de una simple mesera tratando de quedarse con una fortuna. Ahora era la historia de una heredera formada desde la infancia, que finalmente estaba reclamando su lugar. Volteé de nuevo hacia el juez. Mi abuelo siempre decía que yo necesitaba estructura, aunque todavía no lo supiera. El juez no reaccionó de inmediato, pero estaba escuchando. Y eso ya era diferente. En la casa de mi abuelo no existían los gritos. No había castigos como los que la mayoría imagina. No levantaba la voz. No humillaba. No amenazaba. Solo había consecuencias. Y créeme, eso era mucho más efectivo. Sentí como toda la sala empezó a cambiar. Antes estaban entretenidos. Ahora estaban atentos. Si olvidaba algo, lo corregía. Si me quejaba, me hacía una sola pregunta. Hice una pequeña pausa. La suficiente. ¿Es ilegal? Varias personas se movieron incómodas en sus asientos. Ese era su estándar, dije. No importaba si algo parecía injusto, importaba si violaba la ley. Apoyé una mano sobre mi carpeta. Todavía sin abrirla. A los 12 años ya entendía la diferencia entre justicia y legalidad. Vi cómo algunas expresiones cambiaban. A los 14, ya estudiaba principios básicos de derecho contractual. El juez se recargó ligeramente en su asiento. Sin interrumpirme. Mis padres me visitaban ocasionalmente, en cumpleaños, días festivos, cuando les convenía. Respiré despacio. Ellos decían que yo era seria. Distante. Una pequeña pausa. Mi abuelo decía que estaba enfocada. No hacía falta decir más. La diferencia entre ambas perspectivas era obvia. Cuando tenía 16 años, escuché una conversación en su oficina. Eso sí provocó reacción. No grande, pero real. Mis padres estaban pidiéndole acceso anticipado a parte de su cartera de inversiones. Por primera vez, miré a mi padre. Solo una vez. Y él se negó. Silencio absoluto. Les dijo algo que nunca olvidé. Inheritance is not entitlement. Herencia no significa derecho automático. Volví a mirar al juez. Es responsabilidad. La palabra quedó suspendida. Más pesada que cualquier otra hasta ese momento. Porque esa era la verdadera razón por la que estábamos ahí. No dinero. Responsabilidad. El juez volvió a mover su pluma. Más despacio ahora. ¿Y cuál es su experiencia profesional, señorita Whitaker? Por fin. La pregunta real. La que todos habían evitado. No respondí de inmediato como esperaban. Después de la preparatoria, estudié Derecho. Nada exagerado. Solo el hecho. Elegí esa carrera porque valoro la estructura, los sistemas y la claridad. El abogado de mi padre cambió su postura. Podía sentirlo recalculando toda su estrategia. Después de graduarme, ingresé al ejército de los Estados Unidos. Eso cayó como una piedra en agua quieta. No fue dramático. No hubo exclamaciones. Pero el impacto fue evidente. Varias personas se enderezaron en sus asientos. Completé la escuela de formación de oficiales. Y continué mi entrenamiento legal a través de canales militares. Ahora sí. El juez me observaba con verdadera concentración. ¿Su estatus actual? Lo miré directamente. Servicio activo, su señoría. La sala quedó en completo silencio. Pero no el silencio de burla. Ni el de sorpresa superficial. Era el silencio que aparece cuando la narrativa se rompe. Cuando todos entienden que calcularon mal. El abogado de mi padre avanzó rápidamente. Su señoría, aunque respetamos el servicio militar de la demandada, el tema aquí es la administración patrimonial, no asuntos militares. Si es relevante, respondí con calma. Sin alzar la voz. Sin emoción descontrolada. Solo verdad. El juez levantó una mano. Pero no para detenerme.
para darle orden al momento. Déjela terminar. Eso sí era nuevo. Asentí. Mi situación actual me coloca en un periodo de transición entre asignaciones. Señalé ligeramente la pantalla donde aún aparecía mi imagen trabajando en la cafetería. Que el empleo que ven aquí es temporal. Medio tiempo. Legal. Sin vergüenza. Sin disculpas. Mientras atravieso este proceso, estoy sujeta a protocolos de supervisión financiera debido tanto al tamaño de la herencia como a mi condición de oficial activa. El abogado abrió la boca. Y volvió a cerrarla. Esos procedimientos incluyen restricciones temporales sobre la administración directa de ciertos activos mientras concluye la revisión oficial. Ahora el juez estaba tomando notas de verdad. Así que, en lugar de permanecer sin hacer nada, decidí trabajar. Dejé que eso se asentara. 3 turnos por semana. Y limpiando mesas. Sirviendo café. Miré la pantalla una vez más. No es ilegal. Nadie se rió. Ni una sola persona. Y tampoco define la totalidad de mi capacidad profesional. El silencio ahora era distinto. No desapareció. Pero cambió. Se reajustó. El juez volvió a inclinarse hacia adelante. Señorita Whitaker, ¿tiene documentación que respalde sus declaraciones? Por primera vez. Permití una pequeña sonrisa. Sí, su señoría. Toqué ligeramente la carpeta. Entonces esta corte la revisará. Hizo una pausa. Y esta vez eligió sus palabras con mucho más cuidado. Pero entienda, esta corte debe evaluar no solo credenciales, sino juicio. Juicio. Otra vez esa palabra. Siempre la última línea de defensa cuando los hechos ya no favorecen a quien juzga. Asentí. Por supuesto. Detrás de mí, mi padre se movió incómodo. No volteé. No era necesario. Él había construido todo su caso sobre apariencias. Un mandil. Una bandeja. Fotografías. Una narrativa simple. Lo que nunca entendió fue que mi abuelo me entrenó exactamente para momentos como este. Para dejar que la gente se convenciera completamente de subestimarme. Antes de demostrarles el error. Podía escuchar su voz en mi memoria. Si alguien va a subestimarte, deja que lo haga por completo. Apoyé mi mano sobre la carpeta. Ellos mismos construirán el argumento que destruirás. Respiré. Miré al juez. Estoy lista para presentar mi documentación, su señoría. Y esta vez, cuando di un paso al frente. No estaba cerrando distancia. Estaba tomando control. No abrí la carpeta de inmediato. Eso también fue intencional. Porque los documentos cambian decisiones. Pero el momento correcto cambia personas. Y en una sala como esa, la percepción podía ser tan poderosa como la ley. El juez me observaba distinto ahora. Ya no con desprecio. Ya no con diversión. Sino con algo mucho más importante. Respeto cauteloso. La historia había cambiado. Y apenas estaba comenzando. El abogado de mi padre seguía de pie, con una mano apoyada sobre la mesa. Esperando. Solo esperaba que cometiera un error. Una palabra mal dicha. Una emoción fuera de lugar. Cualquier cosa que pudiera interrumpir. Pero no le di absolutamente nada. Antes de presentar mi documentación, su señoría, me gustaría responder a la evidencia presentada ante esta corte. El juez asintió. Proceda. Giré ligeramente. No hacia mi padre. No completamente hacia la pantalla. Solo lo suficiente para reconocer ambas cosas. Las fotografías mostradas son reales. Mi voz fue firme. Clara. Sí me muestran trabajando en una cafetería durante un periodo de 3 semanas. No negué nada. No evadí nada. Porque la verdad nunca fue mi problema. Y la conclusión que se pretende extraer de esas imágenes, continué,
Es que carezco de la capacidad para administrar el patrimonio de mi abuelo. Dejé que eso flotara en el aire. Esa conclusión está incompleta. El abogado de mi padre avanzó apenas un poco. Listo para objetar. Esperando que exagerara. Que sonara emocional. Que perdiera precisión. Pero no lo hice. La corte ha recibido una narrativa. Hice una pequeña pausa. Empleo constante. Turnos rutinarios. Repetición. Señalé ligeramente la pantalla. Una historia cuidadosamente consistente. El juez miró las imágenes. Luego volvió a verme. Pero lo que no se ha presentado es el método utilizado para construir esa narrativa. Eso cambió la energía de inmediato. Fue sutil. Pero real. Explíquese, dijo el juez. Asentí ligeramente. Las imágenes fueron tomadas durante un periodo específico de 3 semanas. En horarios específicos. En días específicos. Pausa. Mañanas. Primeras horas de la tarde. Nunca noches. Vi al abogado cambiar apenas su postura. Solo un poco. Pero lo noté. Esos horarios coinciden exactamente con mis horas libres durante mi periodo de transición militar. Silencio. Fuera de esos horarios, no hubo vigilancia. Eso sí impactó. El bolígrafo del juez dejó de moverse. ¿Te está sugiriendo documentación selectiva? Estoy declarando un hecho, su señoría. Sin elevar la voz. Sin dramatismo. Solo precisión. El abogado intervino rápidamente. Su señoría, la demandada está especulando sobre métodos investigativos. No estoy especulando, respondí con calma. Estoy señalando vacíos observables. El juez levantó una mano. Déjela terminar. Segunda vez. El abogado retrocedió. Ahora con más cuidado. Si el objetivo real hubiera sido evaluar mi capacidad profesional completa, continué, la investigación habría incluido verificación de credenciales, historial laboral, licencias profesionales, experiencia legal. Miré brevemente al abogado. No lo hizo. Sostuvo mi mirada. Y luego apartó la vista primero. En cambio, esta corte recibió una selección curada de imágenes diseñada para respaldar una conclusión específica. Volteé hacia el juez. Que soy solo una mesera. Pero esta vez, la palabra ya no pesó igual. Porque ahora todos entendían el truco. El silencio en la sala cambió. Ya no era burla. Era análisis. La gente estaba reconstruyendo toda la historia. Su señoría, me gustaría presentar la evidencia a... Abrí mi carpeta. El sonido fue pequeño. Pero en esa sala. Retumbó. Saqué el primer documento y se lo entregué al alguacil. El juez lo recibió. Lo revisó. ¿Qué estoy viendo? Mis órdenes de servicio activo en el ejército de los Estados Unidos. El juez comenzó a leer. Más despacio esta vez. Con mucho más cuidado. Evidencia B. Saqué el segundo documento. Mi certificación legal. Admisión profesional. Ahora sí. El abogado de mi padre cambió notablemente de expresión. Evidencia C. Otro documento. Mi asignación actual. El rostro del juez no mostró dramatismo. No hacía falta. El cambio estaba en su ritmo. Leía diferente. Más lento. Más preciso. Menos arrogante. El abogado finalmente habló. Su señoría, no negamos que la demandada posea otras cualificaciones. Respiré despacio. Y terminé la frase por él. Su preocupación sigue siendo mi patrón actual. Se quedó callado. Porque sabía que tenía razón. Patrón, repetí. Dejé que la palabra se asentara. Seguimos regresando a esa palabra. Miré la sala.
Un patrón construido a partir de observaciones limitadas. El juez me observó cuidadosamente. ¿Y su explicación para ese patrón? Lo miré directo. Está incompleto. Solo eso. No necesitaba más. No tenía que justificar mi dignidad. Solo corregir una narrativa falsa. Sentí a mi padre moverse detrás de mí. Esta vez. No hizo falta verlo. Pude sentir su incomodidad. La primera grieta. La primera señal de que su versión cuidadosamente construida estaba comenzando a derrumbarse. No volteé. No valía la pena. Su señoría, entiendo perfectamente la responsabilidad de esta corte para garantizar que el patrimonio de mi abuelo sea administrado correctamente. Mi tono fue firme. Sincero. Y comparto esa responsabilidad. Eso era lo más importante. Que esto no se trata de orgullo. Ni de percepción. Apoyé una mano sobre el resto de los documentos. Se trata de precisión. El juez asintió una sola vez. No era acuerdo. Pero sí reconocimiento. Continué. Tomé aire. No dramáticamente. Solo lo necesario. Mi abuelo no tomaba decisiones impulsivas. Evaluaba. Y verificaba. Ponía a prueba. Lo vi otra vez en mi mente. Observándome. Siempre observando. Nunca regalando nada. Me dejó su patrimonio porque cumplí sus estándares. Pausa. Y no porque lo pedí. Y esa diferencia. Lo cambiaba todo. Su señoría, la demandada está intentando desviar el verdadero tema del caso. La voz del abogado de mi padre sonó firme. Pero ya no tan segura como antes. La corte no está evaluando la intención del abuelo, sino la capacidad actual de la señorita Whitaker. Lo miré directamente. Y eso es exactamente lo que estoy explicando. Seguía tranquila. Controlada. Sin perder el ritmo. El juez levantó una mano otra vez. Entiendo ambas posturas, dijo. Continúe, señorita Whitaker. Tercera vez. Tercera vez que me permitía avanzar. Eso ya no era casualidad. Los patrones estaban cambiando. Asentí. Mi capacidad actual no puede definirse por una fotografía parcial de 3 semanas. Miré la pantalla una vez más. Luego al juez. Se define por años de trabajo, preparación, disciplina y responsabilidad, información que esta corte aún no ha visto en su totalidad. Pausa. Y tengo la intención de presentarla. La sala no reaccionó de manera visible. Pero todo había cambiado. Ya no intentaban probar que yo era incompetente. Ahora querían descubrir si realmente no lo era. Y esa diferencia es donde cambian los casos. Cerré mi carpeta con calma. No porque hubiera terminado, sino porque por el momento ya había dicho suficiente. Mi abuelo siempre decía: en toda discusión llega un momento donde insistir demasiado debilita tu posición. Este no era momento de presionar. Era momento de dejar que procesaran. Di un pequeño paso hacia atrás. Volviendo a mi lugar. Pero algo era distinto. La distancia ya no se sentía desigual. Ahora se sentía equilibrada. El juez revisó los documentos otra vez. Luego levantó la vista. Señorita Whitaker, esta corte tomará un breve receso para revisar el material presentado. Golpeó ligeramente el estrado. Reanudaremos en breve. El alguacil anunció el receso. Las sillas se movieron. Las voces regresaron. Bajas. Controladas. Pero yo permanecí quieta unos segundos más. Luego giré. Mi padre ya me estaba mirando. Sin sonrisa. Sin arrogancia. Solo calculando. Eso estaba bien. Había empezado a preocuparse. Un poco tarde. Después del receso. La sala se sentía distinta. No más silenciosa. Más tensa.
como si el aire hubiera cambiado de densidad. Las conversaciones murieron poco a poco mientras todos volvían a sus lugares. El juez regresó con una carpeta en la mano. No era cualquier carpeta. Era la mía. Y no la colocó casualmente sobre el estrado. La puso con cuidado. Eso fue la primera señal. Tomen asiento. Las sillas se acomodaron. El alguacil retrocedió. El abogado de mi padre se ajustó la corbata. Un pequeño gesto nervioso. Que no había mostrado en toda la mañana. El juez me miró primero. Señorita Whitaker, hemos revisado sus documentos. No expresó opinión directa. Los jueces rara vez lo hacen. Pero la pausa que siguió pesó más que cualquier palabra. Luego volteó hacia el abogado de mi padre. Puede continuar. El abogado asintió. Pero hubo una pequeña demora. Mínima. Suficiente. Y gracias, su señoría. Avanzó. Pero esta vez no miró la pantalla. Me miró a mí. Señorita Whitaker, usted ha presentado documentación que confirma servicio militar y formación legal. Correcto. Y sin embargo, persiste la preocupación sobre su juicio actual. Ahí estaba otra vez. Mismo ataque. Nueva forma. Su decisión de trabajar en un entorno de bajos ingresos mientras es responsable de una herencia de esta magnitud, genera dudas. Lo observé. ¿Dudas? Sobre prioridades. Estabilidad. Y si sus acciones reflejan la discreción necesaria. Más cuidadoso ahora. Más medido. Es una preocupación válida, respondí. Eso lo tomó por sorpresa. No lo suficiente para perder compostura. Pero sí para alterar su estrategia. ¿Y su respuesta? Preguntó. No contesté de inmediato. Dejé que la pregunta respirara. Mi respuesta es que están evaluando una decisión sin comprender las restricciones bajo las cuales fue tomada. El juez se inclinó ligeramente hacia adelante. Explique. Dio un paso al frente. Solo lo necesario. Mi asignación actual me coloca bajo protocolos específicos de cumplimiento financiero. El abogado frunció ligeramente el ceño. Dichos protocolos limitan temporalmente mi participación directa en ciertos tipos de activos durante periodos de transición entre asignaciones. El juez revisó un documento. Pasó una página. ¿Y su punto? Lo miré directamente. Mi punto es que actualmente no administro la herencia en su totalidad por diseño institucional. No por incapacidad. Eso golpeó distinto. El abogado reaccionó rápido. Aún así, trabajar en una cafetería. Es legal, respondí. Sí, pero plantea preguntas sobre su juicio. Lo interrumpí con absoluta calma. Solo si usted asume que existían mejores opciones disponibles dentro de esas restricciones. Silencio. No tuvo respuesta inmediata. El juez observó a ambos. Señorita Whitaker, esta corte está menos interesada en lo permitido y más en lo prudente. Asentí. He entendido. Prudente. Otra vez esa palabra. Pero ahora. Ya no era un ataque. Era una apertura. Entonces ayude a esta corte a entender su proceso de toma de decisiones. Ahí estaba. La verdadera pregunta. La que siempre estuvo detrás de todas las demás. Respiré una vez. Con claridad. Mi decisión fue mantenerme activa, responsable y visible durante un periodo en el que mi participación directa en la herencia estaba limitada. Mi voz siguió firme. Elegí un trabajo que exige constancia. Atención al detalle. Disciplina. Interacción pública. El abogado volvió a intervenir. Con un ligero filo en la voz. Servir café no suele considerarse una demostración de alto juicio financiero. Giré la cabeza apenas hacia él. Y respondí. No. Pausa. No lo es. Silencio total. Porque sabía exactamente lo que venía después.
Entonces volteé de nuevo hacia el juez. Pero sí demuestra disciplina. Otra vez esa palabra. Disciplina. La misma palabra que mi abuelo usó toda mi vida. Y la disciplina, su señoría, se transfiere. El juez no interrumpió. Ya no solo me estaba evaluando. Ahora realmente estaba escuchando. Mi abuelo no me dejó su patrimonio por una sola decisión aislada. Mi voz seguía firme. Me lo dejó por la manera en que opero de forma constante. Pausa. O bajo presión. Bajo escrutinio. O bajo restricciones. Podía sentir como toda la sala volvía a inclinarse hacia adelante. Pero ya no por espectáculo. Ahora buscaban respuestas. Y hoy, continué, esta corte me está evaluando exactamente bajo esas 3 condiciones. El abogado de mi padre intentó intervenir rápidamente. Su señoría, la demandada está haciendo declaraciones generales. Lo miré apenas. Estoy haciendo declaraciones específicas. Sin elevar la voz. Y puedo respaldarlas. El juez levantó la mano. Esta vez con más firmeza. Déjela terminar. 4ª vez. A estas alturas. Los patrones ya no estaban cambiando. Se estaban consolidando. Di un paso más hacia adelante. Preciso. Seguro. Entiendo la preocupación de esta corte sobre la percepción. Miré una vez más la pantalla congelada con mi imagen en la cafetería. Entiendo perfectamente por qué estas imágenes fueron persuasivas. Volví al juez. Para eso fueron diseñadas. Silencio absoluto. Ni el abogado. Ni mi padre. Nadie se movió. Presentan una versión de mí fácil de clasificar. Pausa. Fácil de subestimar. Otra pausa. Y no son falsas. Eso importaba. Pero están incompletas. Y eso. Importaba mucho más. El juez se recargó ligeramente en su asiento. Me estudió otra vez. Pero ahora ya no veía a una mesera. Señorita Whitaker, ha demostrado que esta corte quizás no tenía el panorama completo. Pausa. Pero la pregunta sigue siendo. Eligió cuidadosamente sus palabras. ¿Quién es usted en este contexto? Ahí estaba. La verdadera pregunta. No legal. Definitiva. La sala quedó inmóvil. Sin susurros. Sin movimientos. Sin respiraciones innecesarias. No me apresuré. No miré a mi padre. No miré al abogado. Miré al juez. Y respondí. No soy solo una mesera. Dejé que la frase terminara ahí. No como defensa. Sino como transición. El silencio se volvió aún más profundo. Soy capitana del ejército de los Estados Unidos. Sin dramatismo. Sin exageración. Solo verdad. Cayó como algo pesado colocado cuidadosamente sobre la mesa. No arrojado. Colocado. Nadie se rió. Nadie se movió. Ni siquiera el abogado habló. El juez no reaccionó de inmediato. Y eso fue lo que lo hizo real. No actuó sorpresa. Lo procesó. Bajó lentamente la mirada hacia mis documentos. Capitana, repitió en voz baja. La sala entera seguía congelada. Pero eso no era todo. Era apenas la parte que podían escuchar. Lo verdaderamente importante. Era lo siguiente. Me mantuve exactamente donde estaba. Sin avanzar. Sin retroceder. Sirvo como oficial JAG. Soy abogada licenciada. Opero bajo una cadena de mando que me responsabiliza por decisiones legales, financieras y éticas. Pausa. Mi trabajo exige discreción. Análisis. Cumplimiento absoluto de estándares. No opcionales. El juez ya ni siquiera escribía. Había dejado la pluma. Solo escuchaba.
No presenté esta información antes porque esta corte aún no había hecho la pregunta correcta. Dejé que eso se asentara. Pero ahora sí. Silencio. Total. Completo. Irreversible. Detrás de mí, mi padre se movió. Pero esta vez. No fue estrategia. Fue reacción. Demasiado tarde. El juez dejó su pluma sobre el escritorio. Abogado, acérquese. El abogado de mi padre dudó. Por primera vez. Solo un segundo. Pero fue suficiente. Se acercó. El juez habló en voz baja. Pero no lo suficiente para ocultar el cambio. Tendremos que reconsiderar la base de su argumento. El abogado asintió con cuidado. Porque aunque el caso no había terminado, la historia con la que llegaron sí. Y hay una gran diferencia entre perder un caso y perder la narrativa diseñada para ganarlo. La segunda audiencia no se sintió como continuación. Se sintió como corrección. La misma sala. El mismo juez. El mismo número de caso. Pero una energía completamente distinta. Más silenciosa. Más precisa. Esta vez había menos personas. Sin vecinos curiosos. Sin familiares oportunistas. Sin espectadores buscando entretenimiento. Solo abogados. El secretario. El alguacil. Mi padre. Y yo. Nadie sonreía. El juez entró sin mirar a ninguno de los dos. Tomó asiento. Acomodó el expediente frente a él. Y habló sin rodeos. Y esta corte ha revisado el material adicional presentado. Sin emoción. Solo hechos. Volteó hacia el abogado de mi padre. Puede proceder. El abogado se puso de pie más lentamente que antes. Pero mantuvo compostura. Su señoría, reconocemos el servicio militar y las credenciales legales de la demandada. Pausa. Sin embargo, nuestra preocupación sigue siendo. Se detuvo. Porque el argumento anterior ya no funcionaba. Tuvo que recalibrar. Si la decisión del fallecido pudo haber estado influenciada por factores que quizá no comprendía completamente. Influencia. Una palabra más suave. Más estratégica. Ya no podían argumentar incapacidad. Así que ahora intentaban cuestionar al único hombre cuya opinión realmente importaba. Mi abuelo. Menos directo. Más cuidadoso. Más fácil de sostener. El juez asintió ligeramente. ¿Y su evidencia? El abogado dudó apenas medio segundo. Pero en una corte. Medio segundo puede decirlo todo. Creemos que el coronel Whitaker quizá no comprendía completamente las exigencias de administrar un patrimonio de esta magnitud mientras la demandada mantenía servicio activo militar. Quizá no comprendía. Ahí estaba el cambio. Ya no afirmaban. Ahora insinuaban. Y cuando alguien pasa de acusar a insinuar, es porque su base empezó a romperse. El juez volteó hacia mí. Señorita Whitaker. Me puse de pie. Sin carpeta esta vez. Ya no hacía falta. Todo lo necesario ya estaba presentado. Ahora no se trataba de pruebas nuevas. Se trataba de verdad. Lo que esta corte está siendo invitada a considerar, dije, es si mi abuelo tomó una decisión que no entendía completamente. Dejé que eso pesara. Porque debía pesar. El coronel Henry Whitaker sirvió 31 años en el ejército de los Estados Unidos. Silencio total. Administró personal. Recursos. Presupuestos mucho mayores que cualquier cifra discutida en esta sala. No alcé la voz. No era necesario. Revisaba su patrimonio cada año. Cada activo. Cada inversión. Cada asignación. Pausa. Sabía exactamente lo que hacía. El juez no cambió de expresión. Pero volvió a escribir. Con intención. ¿Tiene documentación de esas revisiones? Sí, su señoría.
Ya forman parte de la evidencia presentada. Asintió. El abogado volvió a moverse, buscando una salida. Su señoría, incluso si aceptamos que el fallecido comprendía sus decisiones, la situación actual de la demandada sigue limitada por regulaciones. Correcto, respondí. Se detuvo. El juez miró entre ambos. Aclare. Mi situación actual incluye limitaciones temporales sobre ciertos activos debido a protocolos militares y legales establecidos para prevenir conflictos de interés. Pausa. Esas limitaciones son legales, documentadas y preventivas. Otra pausa. No son evidencia de incapacidad. El abogado abrió la boca y volvió a cerrarla, porque ya no había argumento real. El juez se recargó ligeramente. Y entonces dijo las palabras que terminaron todo. Esta corte no está en el negocio de reescribir testamentos basándose en especulación. Especulación. La palabra cayó limpia. Precisa. Final. Volteó hacia el abogado de mi padre. No ha demostrado influencia indebida. Pausa. No ha demostrado incapacidad. Otra pausa. Y no ha demostrado mala administración. 3 frases. 3 cierres. 3 puertas completamente cerradas. El abogado asintió lentamente. Porque no quedaba nada más por hacer. El juez me miró. Señorita Whitaker, la petición para nombrar un administrador temporal queda denegada. Respiré. Pero no por alivio. Por cierre. La herencia permanecerá bajo su autoridad, sujeta al marco regulatorio existente. Asentí una sola vez. Y gracias, su señoría. El juez escribió una última nota. Cerró el expediente. Que este asunto queda concluido. El mazo golpeó. No fuerte. No dramático. No hacía falta. El sonido fue pequeño. Pero absoluto. Final. Las personas comenzaron a levantarse. Sillas moviéndose. Papeles guardándose. Sin prisa. Sin espectáculo. La sala se vació igual que se había llenado. En silencio. No me moví de inmediato. Esperé. Hasta que el secretario terminó. Hasta que el alguacil se apartó. Hasta que el último abogado salió. Entonces. Me giré. Mi padre seguía ahí. Quieto. Por un momento. Solo nos observamos. La misma distancia que al inicio. El mismo espacio. Pero un contexto completamente distinto. Finalmente habló. No tenías que hacer esto. No fue enojo. No fue grito. Solo una afirmación. Lo pensé un momento. Y respondí. No. Pausa. Tú sí. Sin dramatismo. Sin acusación. Solo verdad. Sostuve su mirada. Por primera vez. Sin necesidad de defenderme. Él me observó unos segundos más. Como si intentara encontrar en mi rostro una explicación que hiciera todo más soportable. Finalmente asintió. No en acuerdo. En aceptación. Luego se dio la vuelta. Y se fue. Lo vi salir del tribunal. Igual que antes lo vi entrar. Sin detenerlo. Sin agregar nada. Porque ya no quedaba nada por discutir. Afuera. El aire se sentía distinto. No más ligero. Más claro. Me quedé un momento en las escaleras del tribunal. Escuchando la ciudad. Autos. Puertas. Pasos. Personas viviendo sus propias historias. Sin saber lo que acababa de ocurrir dentro de ese edificio. Así son momentos como este. Mientras los vives. Parecen enormes. Pero para el resto del mundo, son invisibles. Saqué mi teléfono de mi bolso. No por urgencia. Solo por costumbre. Había un mensaje de mi unidad. Nueva asignación.
Nueva ubicación. Nuevas responsabilidades. Lo leí una vez. Bloqueé la pantalla. Y sonreí ligeramente. Porque pude escuchar la voz de mi abuelo como siempre. Bien. ¿Y ahora qué sigue? Bajé las escaleras del tribunal. No más rápido. No más lento. Solo hacia adelante. Porque al final. Eso era todo esto. No venganza. No triunfo. Corrección. Y continuación. Porque cuando alguien decide quién eres antes de escucharte, no siempre necesitas pelear más fuerte. A veces. Solo necesitas esperar el momento correcto. Y dejar que la verdad haga el trabajo. Seguí caminando sin rumbo inmediato, dejando que la ciudad me absorbiera poco a poco. El ruido del tráfico, las voces, el movimiento constante, todo seguía igual. Como si dentro de ese tribunal no hubiera pasado absolutamente nada. Pero yo sabía que sí había pasado. No afuera. Adentro. Algo se había cerrado. Y otra cosa, más silenciosa, se había abierto. Me detuve en una esquina donde la sombra de un edificio me cubría del sol. Por un momento simplemente me quedé ahí, mirando la calle. No estaba pensando en el juicio. No estaba pensando en mi padre. Ni siquiera estaba pensando en el dinero. Pensaba en el silencio después de la última palabra del juez. Ese tipo de silencio que no es vacío. Es definitivo. Saqué mi teléfono otra vez. El mensaje de mi unidad seguía ahí, intacto. Nueva asignación disponible. Reporte en fecha indicada. Lo leí despacio. Esta vez no había urgencia en mi pecho. No había tensión. Solo dirección. Y eso era extraño. Porque durante mucho tiempo mi vida había sido una batalla entre demostrar y resistir. Demostrar que valía. Resistir lo que otros asumían de mí. Pero ahora. No había nada que demostrar. Guardé el teléfono y miré alrededor. Una pareja caminando riéndose. Un vendedor acomodando su puesto. Un autobús pasando con la ventana abierta. Todo seguía. La vida no se detiene para nadie. Ni siquiera cuando la tuya cambia de forma completa en una sola mañana. Respiré profundo. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí el peso de tener que sostener una versión de mí misma que otros habían inventado. Esa versión se había quedado en la sala del tribunal. Con la carpeta cerrada. Con las fotografías ya sin poder. Con las suposiciones sin fuerza. Y con un juez que ya no estaba mirando una historia, sino hechos. Pensé en mi padre. No con enojo. No con victoria. Solo con distancia. Porque al final, lo que más dolía no era el conflicto. Era la certeza de que él había decidido una versión de mí antes de conocerme realmente. Y aún así, había apostado todo a esa versión. Seguí caminando. Sin prisa. Sin dirección fija. Solo movimiento. Como si mi cuerpo supiera algo que mi mente apenas estaba entendiendo. Que esto no era un final. Era un punto de giro. El tipo de momento que no se celebra en voz alta. Se guarda. Se procesa. Se lleva contigo. Mi abuelo siempre decía que la vida no se trataba de ganar discusiones. Se trataba de sostenerte cuando los demás intentan cambiar la forma en que te ven. Y entendí algo nuevo en ese instante. No había ganado en la corte. Había dejado de participar en una historia que nunca fue completamente mía. Me detuve frente a una cafetería cualquiera. La misma ironía de siempre. Sonreí un poco sin querer. Ya no me afectaba. Ya no me definía. Empujé la puerta y entré. El aroma a café era fuerte, familiar. Alguien detrás del mostrador me saludó sin conocerme. Buenas tardes. Buenas tardes, respondí. Me quedé unos segundos ahí, sin pedir nada. Solo observando. Gente sentada. Conversaciones pequeñas. Vida normal. Y pensé que eso era lo más extraño de todo.
Que el mundo no se rompe cuando tu vida cambia. Solo sigue. Y tú tienes que aprender a seguir con él, pero de otra forma. Mi teléfono vibró otra vez. No lo revisé de inmediato. Primero respiré. Luego lo saqué. Otro mensaje. Confirmación de traslado. Nueva unidad. Nueva responsabilidad. Esta vez sí lo sentí. No como presión, sino como movimiento natural. Como si todo lo anterior hubiera sido preparación sin que yo lo supiera. Apagué la pantalla. Y me quedé mirando mi reflejo en la ventana del local. Ya no era la imagen del tribunal. Ya no era la versión reducida. Ni la versión exagerada. Era simplemente yo. Completa otra vez. No porque el mundo lo hubiera reconocido, sino porque yo dejé de permitir que lo definiera. Salí de la cafetería y la luz del exterior me golpeó suave. El aire seguía igual. Pero yo no. Caminé hacia la calle principal. Sin mirar atrás. Porque hay momentos en la vida donde no se trata de cerrar puertas con fuerza. Se trata de entender que ya no necesitas volver a tocarlas. Y mientras avanzaba entre la gente, entendí algo que no había entendido antes. La libertad no siempre llega con victoria. A veces llega con claridad. Y ese día, yo finalmente la tenía.